Buenas tardes. ¿Cómo están? Gloria a Dios. ¿Ya traen sus espadas? A ver, ¿dónde están? Gloria a Dios. Un guerrero sin espada, ¿qué hace? Nada. Nosotros tenemos la palabra escrita en nuestros corazones, amén. Pero es muy importante llevar nuestra Biblia a cualquier lado para consultar cuál es la voluntad de Dios en todo momento, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, por este momento, Señor, en el que nos vas a ministrar, nos vas a hablar con tu palabra, Señor, y por medio de tu Santo Espíritu. Padre, te pedimos, Señor, en este momento que nos reveles, que nos digas, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, cuál es el propósito, Señor, en esta tarde, Señor, que quieres tú que aprendamos, qué es lo que quieres que obedezcamos, Señor. Sabemos que tu palabra, que es viva y eficaz, queda sembrada en nuestro corazón y no regresa vacía. Te damos muchas gracias porque tú te encargas de nuestro crecimiento, Señor, te encargas de nuestro sustento, de nuestro cuidado, Señor, de todas las cosas que son buenas, agradables y perfectas. Te damos gracias, Señor, por nuestro corazón, por nuestra vida espiritual, Señor, que tú te encargas de hacernos crecer, Señor, en la gracia, Señor, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos en este momento que tú tomes control de esta congregación, de este estudio, de esta tarde, y reprendemos todo espíritu de confusión, de sueño, de cansancio, de robo, de mentira, de engaño, y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Padre, tú envías ángeles a que estén a nuestro alrededor, a que estén acampando, Señor, cuidándonos en todo momento. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que hoy recibimos. Nuestro corazón está abierto, Señor, es tierra fértil para recibir la semilla que es tu palabra. Padre, te damos muchas gracias por lo que hoy recibimos y aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 18. Amén. Aquí está Jesús hablando acerca de una parábola. Es la parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Sí? El estudio se llama la necesidad de orar. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice. También les refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de ¿qué cosa? De orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Sí? Y no desmayar. Entonces Jesús lo que está aquí enseñando es de que Él quería que nosotros sintiéramos esa necesidad siempre, en todo momento, de estar teniendo una oración para con Dios. Pero dice, necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto significa que nosotros debemos de estar orando en todo momento. En la tribulación, en la aflicción, en los momentos buenos, en los momentos de gozo, en todo momento, ya sea para dar gracias, para pedir ayuda o para pedirle un consejo, para cualquier cosa y en cualquier momento hay que orar a Dios. Siempre, siempre, siempre. Porque hay personas que en un momento dado olvidan la oración. Está el momento peligroso, está el momento de tribulación y lo que menos piensan es orar. ¿Sí? Entonces en ningún momento, ninguna circunstancia debemos de dejar de orar. Y dice, y no desmayar. ¿Sí? Esto significa que no hay que desanimarnos. Hay que estar orando, pero siempre tener ese ánimo en que Dios responde. Ese ánimo, esa confianza, esa fe, esa esperanza en que Dios contesta tu oración siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Él mismo. Y hay un tiempo, ¿sí? Dice en el 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Hay gente que es injusta, ¿verdad? Pero este era un juez, fíjate bien. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Sí? Sabemos que Dios también es un juez, el juez justo. Aquí está hablando de un juez injusto. ¿Nuestro juez quién es? Es Dios. Él es el que vela por nosotros. Él es el que está viendo buscando nuestra justicia. Y esta mujer, ¿qué fue lo que le pidió este juez? Le dijo, hazme justicia de mi adversario. Y muchas peticiones en la actualidad no son para pedir justicia a Dios, no son para pedir sabiduría a Dios, no son para pedirle a Dios dirección, sino para pedir muchas veces cosas materiales. ¿Necesitamos las cosas materiales? Sí,
pero en muchos lugares se enfocan nada más a pedir eso o a enseñar a pedir lo material. Nosotros debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Esta mujer decía, hazme justicia. Ella estaba buscando la justicia. Nosotros debemos de buscar también la justicia de Dios en nuestras oraciones. Es decir, tú no puedes pedir algo que sea injusto, aunque a ti te parezca bien o te parezca a lo mejor, no. Siempre hay que consultar la voluntad de Dios para ver si eso es justo, y es voluntad de Dios para que Él nos lo dé, ¿sí? Fíjate bien en el 4, y Él no quiso por algún tiempo, o sea, no le quiso hacer justicia por un tiempo, ¿sí? Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjate, Él nada más para que ya no fuera a molestarlo, le dio lo que pedía. Y nosotros tenemos un Dios que se agrada haciéndonos bien. Pero aquí la palabra dice que hay un tiempo. Dice que este hombre no quiso por algún tiempo hacerle justicia en el verso 4. En el mundo natural debe de transcurrir a veces un tiempo para que las cosas las recibas. Hay cosas que las recibes en el instante y hay otros que tiene que ser gradual. Dios va a trabajar contigo en la fe y en la paciencia. Tenemos que tener en cuenta esto. Toda oración buena, agradable, perfecta y conforme a la voluntad de Dios será contestada por Dios en su tiempo. Por eso dijo Jesús que había una necesidad de orar y no desmayar, no desanimarse. Entonces, yo no sé qué petición tengas o hayas hecho y a lo mejor ya la olvidaste. Suele suceder, tienes una petición y el primer día estás orando y orando, ya hasta ayunando, pero el otro día ya no lo haces. Ya no hubo esa continuidad, esa disciplina o esa esperanza de estar siempre clamando a Dios, pidiéndole por esa causa. Nuestras oraciones tienen que ser de ruego, de clamor, en alabanza también. Hay muchas maneras de alabar. Incluso podemos estar alabando acostados en nuestras camas, como dicen Salmos, orando en el culto, en el lugar de la congregación, en todo lugar, porque en todo lugar está Dios donde estás tú. Debemos de tener en cuenta muchos aspectos para cuando hacemos una oración. Entonces, algunas oraciones que tú hiciste las dejaste a un lado. ¿Qué pasó ahí? A lo mejor perdiste la esperanza o no era tanto el interés. No sé qué pasó. A lo mejor te desanimaste porque pasaron los días y no recibiste el milagro. Tenías que esperar, ¿sí? Entonces yo no sé en tu corazón qué hay, o a futuro qué cosa llegará a tu corazón, o algún deseo que ponga Dios, para que cuando tú ores persistas en la oración, amén, para que no te desanimes, ¿sí? Dice en el 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿A quién hace justicia Dios? A sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros. Aunque sabemos que la gracia de Dios, aún los no escogidos reciben cosas de Dios. El aire que respiran, buenos y malos lo toman. El sol, justos e injustos lo reciben. Comida, el que es hijo de Dios recibe, y el que es pecador también recibe comida, ¿no? Porque Dios es bueno. Pero la justicia es para los escogidos, ¿sí? Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cómo que día y noche? ¿Qué significa día y noche? ¿Las 24 horas? O sea, siempre. Sé que tienes que ir a trabajar, sé que tienes que atender a lo mejor a tu esposa, a tus hijos, o sé que tienes que hacer muchas cosas, pero nunca dejas de estar orando, nunca dejas de platicar con Dios. Hagas lo que hagas, espero que muchos tengan así ese sentir, que siempre esté Dios en su corazón, porque necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, o sea, con todo tu ser. Hagas lo que hagas, no pierdas esa comunicación con Dios. Siempre tienes que tener esa relación estrecha con Dios. Amén. Bueno, y lo dice, se tardará
en responderles. O sea, Dios nunca se tarda en responder, ¿eh? Así te haya respondido de aquí a un año, nunca se tardó en responderte. ¿Por qué? Porque lo hizo en el tiempo perfecto. Como dice en Eclesiastes 3:10 o 3:11, dice que todo lo hizo perfecto en su tiempo. Y lo que no se hace en el tiempo de Dios no sirve, porque lo haces tú. Deja que las cosas las haga Dios, que llegue lo que Dios te ha prometido, sin estar buscando. O sea, eso es como querer ayudarle a Dios, ¿no? Mejor encárgate de orar, de confiar en Él y que Él haga las cosas cuando Él quiera. Tenemos un Dios soberano. Entendemos que lo que Él quiera y como Él quiera y a la hora que Él quiera, se va a hacer. Entonces, ¿pediste algo? Que te lo den en el momento que Él quiera. Te lo va a dar. No desmayes nada más. Ten fe, amén. Bueno, anótale ahí. Vamos a anotar varios puntos, ¿sí? Entonces, punto 1 es orar siempre, amén. Punto número 2. Ahí en orar siempre ponle Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué significa esto? La cita que dice orad sin cesar. Amén. 5:17. ¿Me regalas una hoja, por favor? Sí, por favor, sí. Para que lo anote, ¿sí? Entonces, punto número 1, orar siempre. Y ahí le pone la referencia, Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Sí? Punto 2, pedir justicia. O sea, lo que vas a pedir tiene que ser cosas justas. Mateo 6:33, anótele ahí. Siguiente punto, hay un tiempo de respuesta. Hay un tiempo en el que Dios va a responder. ¿Sí? Otro, dice clamar día y noche. ¿Qué significa esto? Una petición constante. Quiere decir que ahora pediste algo, al rato, si Dios pone en tu corazón volver a pedir, tú pídelo. Es decir, estás rogándole a Dios, Señor, yo te pedí esto y te doy muchas gracias porque ya sé que lo hiciste. Al otro día te vuelves a poner en oración y, Señor, esta petición que te hice ayer, todavía la tengo en mi corazón y sigo pidiéndote, Señor, que hagas tu obra, tu propósito, dependiendo de lo que estés pidiendo. O sea, que siempre esté de continuo en tu boca esa oración, que no dejes de orar, ¿sí? Amén. Petición constante, demostrando fe y paciencia. Ahí vas a demostrar tu fe y tu paciencia en las peticiones que sigues, valga la redundancia, pidiendo. En la petición que ya no pediste, pues ya no hubo fe, ¿verdad? Que Dios te lo iba a dar, no hubo paciencia. Entonces, pues, ¿cómo lo vas a obtener? ¿Sí? Ahí, el otro punto, ponle, con eso también muestras que lo anhelas de corazón. ¿A poco no? Cuando anhelas algo, estás esperando que llegue el tiempo y esperas el tiempo que sea. Y no te importa esperar y esperar y esperar. Así en las cosas de Dios, tú le vas a mostrar a Él tu fe, porque tu fe está siendo probada. Muéstrale a Dios tu fe y Él se encarga de darte las cosas que pediste conforme a su voluntad en su tiempo. Entonces mantente constante en esa oración, ¿sí? El punto siguiente, el propósito de una oración constante es que Dios halle fe en tu corazón. Ahí anótale 2 de Corintios 13:5. La cita que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, tú obsérvate, tú chécate. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces podemos decir, oye, yo le pedí esto o tal cosa a Dios y no lo he recibido. A ver, examínate. ¿Falló Dios o fallaste tú? Aquí lo seguro es que el que falla es uno. Hay veces que Dios también hay cosas que no te las va a dar, aunque las pidas. Señor, que ya no haya guerras, que ya no haya temblores. No te lo va a cumplir porque es algo que debe de ocurrir, está escrito, ¿verdad? Entonces, pues, es bíblico.
que cosas no te las vaya a dar. Pero aquí entonces nosotros tenemos que observarnos a nosotros. ¿En qué fue lo que fallamos en esa petición? A lo mejor en fe estás bien, pero eres muy impaciente. O eres muy paciente, pero no hay fe. Cualquier cosita te mueve. O te impacientas, te está sacudiendo y moviendo de un lado para otro. Como dice en Santiago, el que duda es como él, como la onda del mar, inconstante. De un lado para otro, sube y baja también las olas a un lado y hacia otro. Están moviéndose continuamente. Nosotros tenemos que estar firmes en la roca. Amén. Entonces, checa, observa entonces qué fue lo que te detuvo, para que también hagas a un lado o trabajes para que esas cosas que te están deteniendo ya no te estorben. Amén. Bueno, vamos a 1 de Corintios 1:9. Vamos a ver qué es la oración. ¿Alguien me puede decir qué es la oración? Una relación con Dios. Muy bien, ¿qué más? Una comunicación, una plática. Así es, perfecto. 1 de Corintios 1:9. Fíjate bien. Dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados, ¿a qué cosa? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. Fíjate bien, fuiste llamado, tienes un llamado ¿a qué? A la comunión. Comunión viene de la palabra koinonía, tener un compañerismo, una relación, una amistad con otro. Recuerden que también el Consolador, el Paracleto, es el que te acompaña, ¿sí? Entonces, esta es nuestra relación para con Dios. Una comunión. Entonces, nosotros tenemos un llamado a tener una plática con Dios. Entonces, la oración, esto viene siendo una plática con Dios. Amén. Muy bien. Ahora pasemos a Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Fíjate bien, dice: y hablaba Jehová. ¿Qué hacía Jehová? Hablaba. ¿Qué es hablar? Una comunicación con palabras para transmitir un mensaje, ¿no? Y hablaba Jehová a Moisés, o sea, Dios hablándole al hombre, ¿qué tal, cara a cara. O sea, de persona a persona, ¿verdad? Porque sabemos que él no vio el rostro de Dios y no iba a morir. Pero era una cercanía, una estrechez tal como estar así nosotros ahorita, de frente, sin nada que nos estorbara. Esa es la comunión, esa relación con Dios, esa plática. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera, ¿a quién? A su compañero. ¿Qué significa entonces comunión? ¿Se acuerdan de la palabra koinonía? Compañerismo. Aquí está teniendo Dios una comunión con Moisés. ¿Y cómo era esta comunión? Hablando. Por eso es que la oración es una plática. La comunión con nuestro Dios es por medio de una plática. Nuestra relación con Dios es por medio de una plática. Tú tienes amigos, ¿verdad? ¿Cómo los llegas a conocer? Platicando. ¿Cómo los conoces? Pues por medio de la plática. Sentados así de un ladito, uno aquí y otro acá, no llegamos a nada si no hablamos. Entonces es lo que Jesús enseñó a los discípulos, una necesidad de hablar con Dios. El que tiene necesidad es uno de hablar para con Dios. Entonces Jesús lo que quería era hacer esa enseñanza a cada discípulo de que cada día oraran. ¿Por qué? Porque el hombre no está acostumbrado a hablar con Dios. Los hebreos tenían miedo de oír la voz de Dios siquiera, por eso mandaban a Moisés: ve tú, no sé, que al escuchar su voz muramos. Y muchos dicen, siendo ya cristianos, dicen: quisiera oír la voz de Dios, pero ¿qué crees?
Me da miedo. O sea, ¿por qué? Porque estamos en una carne. Pero ya siendo hijos de Dios, ya no hay nada que te pueda. ¿Se acuerdan del velo cuando Jesús murió en la cruz? Se rompió, se rasgó de arriba hacia abajo. Eso era lo que impedía que el hombre tuviera comunión con Dios a raíz del pecado. El pecado está simbolizado por el velo. Se rompió. Entonces, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, se rompió eso que te estorbaba para llegar a Dios, y ahora nada te impide llegar a Él, al trono de gracia, y acercarte y platicar y hablar, y que Él te ministre y sentir su presencia y escuchar su voz. O sea, Él es tu Padre. Imagínate, dice en Isaías que Él nos mimará en sus rodillas. Está hablando, y aparte en Romanos dice que nosotros podemos decir Abba, Padre, que significa papi o papito. Una relación de mucho cariño. ¿Y Jesús cómo inicia la oración? Cuando enseña a los discípulos diciendo Padre nuestro. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios diciéndole Papá, Padre, Señor Dios. Pero tú también ya sabes que es tu Padre. O sea, ¿qué relación se puede tener con un padre? Imagínate, con un papá en lo natural. Wow, te acercas, es lo máximo para ti cuando eres un niño y dices, ya, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? O sea, los ves y wow, así. Por eso Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de tales es el reino. Nosotros tenemos que hacernos como niños, no ser niños, sino hacernos como niños, tener ese corazón de buscar a Dios. Y papá, ¿cómo? Imagínate, bueno, tú tienes hijos, ¿cómo te ven tus hijos cuando se acercan? ¿Tú también tienes hijos? ¿No? Pero imagínate, tú has visto cuando eras hijo, cuando llegaba tu papá, lo veías en la esquina, ¿te acuerdas? Cuando éramos niños, veíamos al papá de Israel, corrían todos, hasta yo corría, y a recibir. ¡Wow! ¡Qué padre! De familia no se siente gozoso de ver que sus hijos lo buscan. ¿Tú crees que Dios se pone contento cuando tú estás orando y buscándolo y platicando con Él? Para que le pidas lo que quieras, no sé. No sé, pero búscalo. A lo mejor lo buscas primero para pedirle para las tortillas, para los frijoles, para esto, para lo... Pero llega el momento en que ya lo buscarás para darle gracias. Que lo ideal es primero buscarlo porque es nuestro Dios, no por lo que nos da. Pero no importa, búscalo, pasa ese proceso de buscarlo por las cosas materiales y después por lo espiritual, para conocerlo, para saber qué quiere. Porque bueno, hablando con Dios es otra cosa en tu corazón lo que ocurre. Y es un gozo. ¿Y a poco no es una necesidad que tú tienes una vez que sientes esa administración de parte de Dios? Que te gozas, o que lloras de un gozo, o que sientes que te está dando esa respuesta, esa paz, todo eso. ¿Y a poco no lo anhelas otra vez? ¿A poco no tienes necesidad de volver a buscarlo? Wow. Pero a veces el hombre natural se ocupa de más cosas naturales, y el espiritual es el que busca las cosas de Dios, lo espiritual. Debemos de movernos como espirituales, buscar a Dios, dejar las cosas materiales a un lado, las preocupaciones déjalas, acércate a tu Dios, ya las resuelve. Solo déjale las cosas en sus manos. ¿Y cómo le vas a decir, Señor, esto está en tus manos ahora porque yo no puedo? Pues por medio de la oración, hablando y comunicándole. Wow, Dios me dice que te pregunte, ¿cómo está tu comunicación con Dios? No me respondas, o respóndeme como quieras. ¿Está excelente? Puede estar mejor, ¿verdad? Claro, a lo mejor platicamos mucho con Dios, pero ¿qué crees? Hay más todavía. ¿Cómo está tu comunicación? Si pusieras un cronómetro para ver cuántas horas en el día, a lo mejor nos quedamos cortos, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a los discípulos que los encontró durmiendo, que no pudieron orar siquiera una hora. O sea, por lo menos, mínimo, en un día tuviste que haber orado una hora, por lo menos. Porque lo buscas en la madrugada, te pones a platicar. Algunos tienen disciplina que a las 6 de la mañana toman una hora para orar, otra hora para un estudio bíblico, otra hora para orar en lenguas, no sé, llevan una disciplina, y eso te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque conoces más a Dios.
Hay una necesidad. Y de veras, cada día, desde que antes de que salga el sol, debemos de buscar a Dios y orar y platicar. Y en lo que transcurre el día, lo mismo, hasta que anochece, igual. Siempre, por eso dice, orad sin cesar. Tenemos que orar siempre, amén. Bien. Ahí ya vimos lo de Éxodo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces apúntale ahí. Comunión significa tener cosas en común, ¿verdad? Una común unión. Nosotros tenemos cosas en común con Dios, lo espiritual, somos hijos de Él, ¿sí? Un punto muy importante. Vimos que la oración es una comunicación con Dios, ¿verdad? ¿Qué es una comunicación? ¿Han visto las antenas de radio? Esa es una emisora y tu radio grabadora es un receptor. Ahí nada más la señal llega a tu radio, pero de tu radio no llega a la antena, aunque de hecho están comunicando. Pero la comunicación que hay entre el Hijo de Dios y Dios es exactamente, no es un monólogo, sino es un diálogo. ¿Sí? Fíjate bien, vamos a Job 42:4. ¿Ya lo tienen? Dice, oye, te ruego y hablaré. Noten, Job estaba hablando. Nosotros oramos, ¿verdad? No rezamos. Sino que aquí es la comunicación con tus palabras para con Dios. ¿Sí? A veces que oyes a alguien que ora y oran muy bonito y gloria a Dios. Pero a veces uno trata de imitarlos, pensando que Dios te va a escuchar mejor con una oración más bonita o adornada. Habla con tu corazón. Háblale a Dios con tu corazón, con las palabras. Así simple, sencillo. ¿Sí? Esa es la comunicación. Hablar como con un amigo, con un compañero, ¿verdad? Decía en otra versión, como con un amigo. Así, con esa confianza. Habla y dile con tus palabras, ¿sí? Dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Está hablando que ahora el hombre está hablándole a Dios y Dios le va a responder. Hace rato vimos que Dios le hablaba a Jehová. Perdón, Dios le hablaba a Moisés. Dios hablando al hombre. Y aquí el hombre hablándole a Dios y preguntándole, y no nomás eso, sino que también Dios responde. Las oraciones son respondidas. Son respondidas también. Amén. Wow, entonces aquí estamos viendo que es un diálogo. Muy bien. Vamos a Isaías 44:17. Son como 2 libros más adelante. 44:17. Fíjate bien, algo muy importante. Ayer estaba viendo esta cita todavía cuando estaba revisando el estudio. Y ahora en la mañana, hablando con un hermano, Dios me confirmó que el hombre no nada más hace oración a Dios. Es decir, no nomás le habla a Dios, ¿verdad? Sino que el hombre también le habla a los demonios. Una plática es una oración. El hombre también ora a los demonios, a los dioses, a los ídolos. Y yo me quedé maravillado, dije, wow, ¿sí es cierto? Y es tan fácil de entenderlo, pero cuando te llega la revelación dices, sí es cierto, yo veía que la gente cuando oraba a un ídolo era, pues no era a Dios, pero ahora con la escritura lo entiendes mayormente, ¿no? Fíjate bien, aquí dice, y hace del sobrante un Dios. Bueno, desde el 16 dice que el hombre, dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado. Está hablando de un hombre que tumbó
un árbol que cortó un árbol. Con una parte hace su leña y come y todo, ¿sí? Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, o sea, fíjate, de lo que le sobró del árbol, hace un Dios, un ídolo suyo. Dice, se postra delante de él, lo adora, le ruega. ¿Qué significa rogar? Pedirle, o sea, le está haciendo una oración. Entonces, ¿se puede? ¿Hay gente que ora a los ídolos? Sí, muchos lo hacíamos, ¿verdad? Pero no lo entendíamos. Entonces, la oración, el hombre tiene un libre albedrío. ¿A quién le clama? ¿A quién le pide ayuda? ¿A quién le ora? Nosotros, como ya somos hijos de Dios, sabemos que al que tenemos que pedirle es a nuestro Dios. Amén. Dice, y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿Qué tal, ¿Quién es tu Dios? Jehová, Jesucristo. A Él es el único que debemos de pedirle. Amén. Nada de que pedirle a Mateo. Isaías 44, 17. ¿Sí? Desde el 9 hasta el 20 habla de lo que es la idolatría. 44, 9 al 20. Sí, entonces ahí te habla de que es un carpintero, que con una regla lo mide y todo. Pero ahorita nos enfocamos nada más a la parte donde después de que hace el ídolo, le ruega, le hace una oración. Wow, fíjate. Muy bien, entonces, algo que también me mostraba, también Dios me lo confirmaba, era que aparte de que el hombre hace oración a los ídolos y le ora a los demonios y puede tener una comunicación con los demonios hablan con el hombre también, sin importar el idioma. El demonio te habla a ti en español, que en chino, que en francés. No hay un límite. Fíjense bien, nosotros hemos visto que en 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas, ¿qué cosa? Humanas y angélicas, y no tuviera amor, nada soy. Pero habla de dos tipos de lenguas, humanas, que son los idiomas, y angelicales, que son las del mundo espiritual, las que habla Dios. Y muchos a veces pueden estar orando en lenguas pensando que el demonio no entiende lo que le pides a Dios. Pero el demonio te entiende cuando oras en lenguas. ¿Por qué? Porque ¿qué idioma habla Dios? Angelical, ¿verdad? ¿Y qué idioma hablaba Lucifer? El mismo idioma, porque estaba en el cielo con Dios. Hablan el mismo idioma, y si tú le hablas en lenguas a Dios, dice que el que ora en lenguas no le habla a los hombres, sino le habla a Dios y se edifica. Entonces el que está hablándole en lenguas está hablándole a Dios, pero el demonio también lo entiende. Y antes decíamos, ora en lenguas para que el demonio no te entienda. Pues mira, aunque te entienda, que no te importe, porque mayor es Dios y te hace justicia, aunque el demonio entienda. Y mejor que oiga el diablo, que sepa que tú tienes confianza en Dios, y que cuando haga el milagro diga, mi hijo me pidió esto y tú escuchaste y por eso se lo hice, porque vi fe. Y tú, Satanás, eres testigo de lo que él me pidió, mi hijo me pidió, y yo se lo cumplí. Así que el diablo no puede decir, es injusto que le hayas dado eso, yo no escuché. Fíjate bien. Entonces, otro tipo otra forma de orar para con Dios es a través del don de lenguas. Ahí es una manera en que no te equivocas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está en ti, el que está intercediendo por ti, hablándole a Dios. Porque dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, por medio del don de lenguas. Hay muchas maneras de orar, pero una muy efectiva es el don de lenguas. Vamos a Judas 20. Judas 20. ¿Qué revisión tienes ahí, hermano? ¿La del 95? ¿Dios habla hoy?
Es la de Dios habla hoy entonces. Ajá. Sí, encuéntrala y ahorita vamos a checar la cita. Sí, debe estar antes de Apocalipsis. Si no, aquí la tengo yo también. ¿Sí? Ya, amén. Gloria a Dios. Dice, pero vosotros, amados, ¿a quién le habla aquí Dios? A nosotros. ¿Sí? Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Dice lo mismo en esta Biblia? No, en este dice, vosotros en cambio, amados, edificad vuestra vida sobre la santidad de vuestra fe, orad movidos por el Espíritu Santo. Orad movidos por el Espíritu Santo. Fíjate bien, hay una manera distinta de orar. Cuando tú oras, dejando que el Espíritu Santo te mueva, es decir, que Él ponga palabras en tu boca. Entonces tú estás orando lo que el Espíritu Santo, por decirlo así, te va dictando. ¡Wow! Es una manera muy efectiva, porque a veces no sabes cómo pedir para alguien, pero deja que el Espíritu Santo te diga, Señor, pon palabras en mi boca para yo orar por esta persona, intercediendo por él, y empiezas a orar y dices cosas que ni sabías, y son palabras que reconoces que no vienen de ti. Entonces es muy importante que dejes que Dios haga su obra. También habla con tus palabras, cuando hables con Dios, ay, gracias por esto, gracias por lo otro, pero también cuando estés hablando con Dios, dile al Espíritu Santo que pida para ti de esa manera. Y va a pedir cosas que necesitas. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces vamos a Lucas 6:12. Lucas 6:12. Fíjate bien, dice, en aquellos días, hablando de Jesús, dice, Él fue al monte, ¿a qué? A orar. Aquí, fíjate bien, Jesús cuando oraba, la mayor parte del tiempo lo hacía a solas. Se iba al monte, se iba al monte de los olivos, fue al desierto. Es necesario que nosotros tengamos un lugar apartado, un lugar especial para poder orar, platicar con Dios sin que nada ni nadie nos interrumpa. Es decir, nosotros tenemos que tener ese lugar especial, ese momento especial para con Dios. Solamente tú y Él y ya. O sea, hay una necesidad de eso, ¿sí? Dice, y pasó la noche orando a Dios. O sea, wow, ¿cuántas noches has pasado tú orando a Dios? Toda la noche completa. Fíjate bien, ¿por qué crees que Jesús pasó toda la noche orando a Dios? Fíjate bien, aquí vamos a ver 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Es decir, Jesús aquí quiere dar la enseñanza de que nosotros debemos de estar orando bastante cuando vamos a tener que tomar una decisión muy importante. Imagínate, tú dices, bueno, tengo que ir de aquí a España, quiero ir, pero nomás hiciste una oración de 5 minutos y ni siquiera esperaste a que Dios te confirmara o a que Dios te dijera si sí o si no. O sea, y a veces uno toma las cosas tan a la ligera, y a veces ni siquiera orando ni consultando a Dios. Y entonces, si es una decisión muy importante, de veras, tómate el tiempo que sea necesario para orar, hasta que Dios te diga, ahora sí, ahí está la respuesta, ya te lo confirmé una vez, otra vez, hasta que te convenza para que hagas eso tan importante. Entonces aquí escogió a 12 discípulos, ¿sí? Y aquí es ya cuando les, exactamente, está hablando de Simón, que es Pedro, lo nombró ya ahora Pedro, Andrés su hermano, y nos da la lista de todos estos hombres que siguieron a Jesús, ¿sí? Entonces es muy importante también que cuando se ponga a alguna persona a ministrar en lo que sea, se ore bastante para que sea confirmado que es la decisión que Dios quiere. Es muy, muy importante, ¿sí? Bueno, entonces vamos viendo Efesios 1:15 al 18. También cuando alguien venga con una profecía, ponte a orar, ponte a orar bastante para que Dios te convenza de que esa profecía venía de Él. ¿Por qué crees? Porque así como uno
hace las cosas a la ligera, también cuando llega alguien con una profecía, así a la ligera, a veces las personas toman esa profecía como si viniera realmente de Dios y ni siquiera se toman la molestia de que Dios les confirme. Entonces es muy importante que Dios te confirme todas las cosas. No basta con el hecho de decir, Dios me dijo esto para ti, para tu vida. Ah, qué bueno que te lo digan, pero pásate buen tiempo orando para que sea confirmada esa cita, esa profecía. Sí, hay gente que se come todo lo que les dicen. La predicación, ¿se acuerdan que en Hechos 16, 10 dice que cuando Pablo predicaba a los hermanos de Berea, estos hermanos confirmaban lo que les predicaban con la escritura? ¿Qué tal? Imagínate una profecía, es lo mismo. Se tiene que verificar con la escritura y aparte orar para que Dios te confirme. Porque el hombre se puede equivocar. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, no nomás porque, por decirlo, yo soy profeta y todo lo que diga es todo lo que dice Dios. Espérate, yo también estoy en una carne y mi carne puede querer levantarse. Y en ningún momento un profeta puede decir, Dios me tomó control de mí, ya no supe ni lo que dije. No, estás consciente en todo el tiempo, pero Dios te va dictando y te va diciendo qué, y tú lo vas diciendo. Y por lo general el profeta, cuando Dios le da una profecía, tiene miedo de hablar, porque nosotros no somos poseídos. En todo momento estamos conscientes de todo. Y el profeta tiene que estar ya maduro y crecido para poder dar una profecía bien. Y aún así estar checando los pastores cada profecía que se diga, aunque tenga los años que tenga el profeta, de profeta. Siempre puede existir el riesgo de una equivocación. Y no hay problema si se equivoca. Simplemente decirle al pueblo, ¿saben qué, hermanos? Esta profecía, esta parte no era así. Vamos a orar por nuestro hermano para que pues, Dios lo siga utilizando y se equivoque menos, ¿no? O sea, todos nos equivocamos. Yo doy profecía también. Tú das profecía. Usted, hermano, también ha profetizado. Y saben la responsabilidad de profetizar. Y hay que estar en oración y en ayuno para profetizar, para ministrar, para recibir la enseñanza, para tomar una decisión, para saber qué rumbo quiere Dios que tengamos. O sea, oración, oración, oración. Amén. Bien, entonces Efesios 1:15 les dije. Ay, porque no tengo yo la cita. Al 18, sí. Bien. 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, es Pablo hablando a los efesios, dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo estaba en una oración constante dando gracias por los efesios, los hermanos en Éfeso. Y sus oraciones eran, gracias Señor por lo que están recibiendo, y gracias Señor por las bendiciones, y gracias Señor por los hermanos. Decía, no ceso de dar gracias. Ahora, estamos viendo aquí que tu oración también la puedes enfocar en dar gracias por lo que recibes o lo que reciben tus hermanos. O sea, es un gozo, porque lo que recibes tú, hermano, yo me gozo porque estamos en un mismo cuerpo. Wow. Entonces, tu oración también, aparte para una petición, es para darle gracias. También sabemos que es para dar alabanza, ¿sí? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, él tenía, me imagino, su lista de peticiones, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Yo nunca me olvido de que en el momento en que estoy orando por mis hermanos de Corinto, por los de Efesios, estoy orando también por los hermanos de acá, de Roma, ¿sí? Incluía en sus oraciones a estos hermanos. Pero ¿para qué los incluía? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para eso Pablo estaba orando y orando y orando mucho, oraba mucho, no cesaba. ¿Por qué? Para que Dios diera revelación, un espíritu de revelación y de conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, yo puedo estar orando por ustedes para que Dios les revele cuál es la voluntad y el propósito de cada uno.
Nótese que aquí no está diciendo, estoy orando por los efesios para que no les falte techo, para que no les falte comida, para que no les falte ropa, ¿verdad que no? Oraba por las cosas espirituales que son mayores. Dice, para que tuvieran revelación, sabiduría. Oye, con la revelación y la sabiduría de Dios, Él te va a suplir lo demás, comida, techo, todo. ¿Para qué queremos pedir lo material primero, sí? Sí. En el 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. O sea, tiene que llegar la revelación. Tus ojos espirituales tienen que recibir esa luz. Es decir, cuando dices, ya entendí qué es lo que quiere Dios conmigo. Ya entendí cuál es su voluntad. Para eso se necesita oración. ¿Cuántos no saben sus llamados? ¿Por qué? Porque no han dedicado tiempo a orar para que Dios les revele y les alumbre sus ojos espirituales y les dé sabiduría. Y les dé la sabiduría de la revelación. O sea, que Dios les revele el conocimiento de Él. O sea, lo que Él quiere, te lo va a revelar. Entonces, los que no saben su llamado, ya saben, hay que orar, hay que orar, hay que orar. El llamado no te lo voy a decir yo, sino Dios te lo tiene que decir y te lo va a confirmar. El llamado no lo escoge uno, el llamado te lo da Dios. Si te lo dio de pastor, quieras o no quieras, te la dio de pastor. Si tú te quieres mover como maestro, pues no vas a estarte moviendo como deberías de moverte en la obra de Dios. Estarás trabajando para Dios, pero no de la manera correcta, ni perfecta. Entonces hay que tener sabiduría para hacer las cosas como Dios las dice. Hay que orar para recibir esa revelación y sabiduría. Amén. Bueno, entonces vamos a Salmo 50:15. ¿Ya lo tienen? Dice, e invócame en el día de la angustia. O sea, Dios está diciéndole a la creación, ¿verdad? Dice, invócame. ¿Qué significa invocar? Buscarlo, hablarle, buscarlo. Búscame en el día de ¿qué? De la angustia. Nosotros pasamos tribulaciones, ¿verdad? Pasamos angustias, pasamos bendiciones también y mucho gozo en las cosas de Dios. Hay que buscarlo en todo momento, en el gozo y en la tribulación. Pero aquí en la tribulación da una instrucción, dice, invócame en el día de la angustia, y hay una recompensa, dice, te libraré. ¿Qué significa? Te dará la respuesta, te librará de tus enemigos, te dará la solución, te dará la consolación, te quitará eso, pues, ¿sí? Pero ¿qué hay que hacer? Dice, y tú me honrarás. Acá en esta versión dice, proclamarás mi gloria. Es decir, no olvidemos que después de que pidamos algo a Dios, demos testimonio, demos honra a Dios, demos alabanza. Mucha gente recibe cosas porque ha orado, pero no dice, Dios es bueno conmigo porque mira, oré y tenía calentura y oré y Dios me sanó de esta enfermedad. Hay que alabar a Dios, hay que proclamar su gloria. Mira, el propósito de cada milagro que hace Dios en tu vida es proclamar su gloria. Más que sanarte, es proclamar su gloria. El hecho de que me haya dado a mí un ministerio no es para que yo, el motivo principal no era para que yo me gozara, no, sino para yo proclamar su gloria ante los demás, de lo que yo era a lo que ahora soy. Lo que éramos antes, ¿no? A lo que ahora somos es para proclamar la gloria de Dios. Es para decir, mira, yo era esto, ahora Dios me cambió, me hizo nueva criatura. Toda la honra, toda la gloria es para Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dice Jonás 2:1. Dice, entonces oró. ¿Qué hizo? Oró. ¿Quién? Jonás. ¿A quién oró Jonás? A Jehová. ¿Quién es Jehová? Su Dios. Tienes un Dios, Gloria a Dios que es Jehová.
Nosotros debemos de orar y pedirle a Él buscarlo. Dice, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. O sea, no importa en el lugar donde estés, siempre invoca a Jehová. No importa que estés en un pozo. Acuérdense de este José el soñador, que lo metieron en una cisterna. Jonás estaba en un pez, dentro de un pez, oró. Imagínate que un gran pez te come. Muchos lo que menos pensarían es en estar orando a Dios. Sentirían angustia, sentirían miedo, dirían ya se acabó todo, ¿no? ¿O no es así? Hay gente que ha estado dentro de una cajuela de un auto, a punto de morir. Pero ha orado, ¿verdad? Para ser librados. No importa en qué situación, por peor que sea, siempre hay alguien que te va a librar de tus enemigos. Y aunque no sea una situación tan fea, tan peligrosa, busca a Dios por medio de la oración. Aunque sea para que te quite el calor. Para lo que sea, desde a lo mejor una cosa muy simple hasta algo muy grave, muy fuerte, siempre es buscar a Dios. Siempre, no hay otro. No busques la ayuda del hombre. No busques al hombre. Mejor busca a Dios, amén. Bien. Vamos entonces a Job 30:20. Dice, clamo a ti y no me oyes. Les voy a hacer una pregunta. ¿Dios está sordo? No. Muchos dirían, aquí se contradice la Biblia. Ahí dice que le habla y Dios no lo oye. No, significa que no le ha respondido. ¿Sí? Para que cuando les digan alguna cosa así no es lo que a veces la gente piensa. De decir, mira, aquí se contradice. No, se ocupa sabiduría para poder interpretar. ¿Sí? Dice, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Eso significa que hay oraciones que no van a ser respondidas. Ay, pues ¿qué clase de Dios es ese? No, estamos hablando de la soberanía de Dios, como les dije hace rato. Hay cosas que Dios las va a responder. Te va a hacer el milagro. Y hay veces que no lo hará porque a Él le place. ¿Sabes por qué? Porque hay un propósito. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Como Daniel, cuando estaba en el foso de los leones, él podía decir, ¿sabes qué, Dios? Sálvame de los leones. Y Dios hubiera dicho, no, porque mi propósito es mayor y requiero que tú mueras, porque el propósito es mayor. ¿Qué prefieres tú? ¿Que se hagan las cosas a tu beneficio o que las cosas salgan no como tú quieras, pero que cumplan con el propósito de Dios? Lo segundo, ¿verdad? Por encima de tus peticiones está el propósito de Dios. A lo mejor yo quiero un helicóptero para ir a predicar allá al otro lado del cerro, pero el propósito de Dios es de que yo vaya caminando, porque el propósito de Él es que yo predique a la gente que va en tierra, ¿no? Es un ejemplo así simple, no sé. Dios tiene mejores planes, mejores caminos, mejores pensamientos, más altos, ¿se acuerdan? Como dice en Isaías 55, 8 y 9. Caminos y pensamientos más altos. Y entonces, a veces nuestras peticiones son la mejor por decirlo, las mejores, con las mejores intenciones, pero no cumplen con el propósito del plan de Dios. Entonces, muchas cosas vamos a pedir y muchas no van a llegar, y muchas sí van a llegar. Hay que tener en cuenta eso, que Dios tuvo una sabia decisión al darnos algo o no permitir darnos algo. ¿Sí, amén? Entonces,
Vamos a Daniel 3. Aquí estamos hablando de Sadrach, Mesac y Abednego, que los metieron ellos a un horno de fuego por órdenes de Nabucodonosor, porque no quisieron adorar a una estatua, ¿recuerdan? Entonces, en el 17, aquí está diciendo: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3, 17 y 18. Estos tres hombres, estos tres varones sabían que había alguien más poderoso que el rey Nabucodonosor.